a la doctora Liz y a todas las personas que estamos participando en este congreso. Me parece que es muy importante que pues quienes estamos participando con investigaciones y con creaciones y queriendo que las cosas sigan fluyendo o que sigamos caminando, porque desde antes de que ocurriera esta pandemia ya veníamos trabajando, pues que ahora nos conjuntemos y lo hagamos público y aprovechemos los espacios para enriquecer y sobre todo fortalecer la unidad aún más desde la academia pues para lograr las transformaciones pendientes, pues me parece que es muy loable. Cuando decidí participar en el Congreso, que agradezco a la doctora Liz la oportunidad, dudé un poco en cuál sería la temática mejor, dado que vamos a hablar de cuestiones jurídicas. Y dudé porque en las últimas fechas me pidieron asesorías respecto al tema electoral o al tema legislativo, de los cuales también soy asesora. Y entonces dudé porque desde mi punto de vista, desde mi perspectiva profesional, académica, pero además desde mi actuar, lo que considero importante y primordial en este momento y en muchos otros es reactivar la economía, la vida económica de nuestro país desde abajo, desde las necesidades de la gente que va al día, de esos que precisamente hoy no pudieron guardarse porque pues si se guardan en sus casas no tienen que comer ni hoy ni mañana. Entonces, y a ellos van dirigidas muchas de las acciones que hace la academia y donde a veces nos quedamos pensando, ¿por qué la gente no reacciona si está pasando esto o aquello? Creo que el COVID nos está abriendo los ojos a muchas otras personas del por qué no reaccionan. No pueden reaccionar ante situaciones que les están sí afectando de manera inmediata, pero cuando su inmediatez y urgencia es comer, porque van al día. Entonces, ahí vino mi respuesta. Tenemos que hablar de la economía social y solidaria, bueno, en este caso personal yo. Y porque además influye en el tema legislativo y por supuesto que también en el tema electoral. La preocupación que tenían muchas personas respecto al tema electoral era si se debían o en qué afectaba que se suspendieran los procesos electorales venideros. Y la verdad es que yo escuchaba y cada que me piden asesorías en el tema electoral, que el tema electoral es el que me da para vivir en muchos otros, es siempre yo considero muy hueco, porque cómo te puede estar importando ese tema si tú tienes que cubrir casillas y la gente se te va a morir por estar en la calle buscando quién te cubra las casillas porque hay una pandemia, ¿no? O sea, me parecía que la pregunta se respondía sola. O otras interrogantes que me hacían respecto al tema de las resoluciones jurídicas o judiciales que se estaban llevando a cabo en la sala superior o en las salas regionales o en los tribunales electorales locales y que si eso iba a implicar y no sé qué más. Y pues regreso al mismo punto, pues aquí la prioridad o el tema importante es la pandemia, lo acaba de decir el doctor que me antecedió en el uso de la voz, justamente son esas personas que están como servidores y servidoras públicas pues, y que no se ven quienes están en riesgo sus vidas, porque se consideró que era más importante resolver ese tipo de situaciones que la propia vida de las personas que, reitero, no se ven. Y bueno, pues hablando del tema legislativo, ¿qué se tenía que hacer? Pues espacios como este que se están generando así. No era posible lograrlos desde la voz de ya para resolver y seguir trabajando en comisiones, para poder seguir resolviendo, para que sesionaran las comisiones permanentes. Pues estas propuestas les parecían un poco ilógicas. Y me parece que esto nos da, pero para movernos muchísimo más, porque quienes están asesorando en esas cámaras locales y federales de diputados o de senadores. Vemos un Senado que va por un lado y una Cámara de Diputados que va por otro. Escuché que me antecedió que ya hay algo en el Senado caminado, cocinado para tal cosa. No fluyen las cosas según lo que me han dicho muchos legisladores o asesores de legisladores, más bien, y porque tienen que ser temas prioritarios. ¿Y cuáles son estos temas prioritarios? Pues los temas prioritarios, el fundamental es la vida de las personas. Y pareciera ser que la vida de las personas solamente es importante cuando me implica votos. Y estos votos me dan para poder ganar una elección, pero no cuando se trata de la vida de las personas para que puedan mejorarlas, para que puedan poner un negocio, para que puedan ser autónomas, para que de verdad puedan pensar por sí mismas, porque eso no me da votos. Entonces me dicen, Alejandra, ¿cómo puedes pensar en que vamos a promover empresas sociales que sean sustentables, donde la gente pueda vivir por sí misma y que puedan crecer? O sea, por supuesto que no, tienen que ser empresas chiquitas, donde ganen poquito, donde no se nos mueran de hambre.
Y eso no me lo han dicho solo en sexenios anteriores, sino en este, donde me siguen diciendo, ¿y de verdad crees que las cooperativas tendrían que ser socias entre ellas? ¿Te das cuenta el peligro de lo que estás proponiendo? Que la gente pueda asociarse, comercializar sus productos entre ellos, serían mucho más grandes que Walmart, perdón por el comercial, o que cualquier otra comercializadora. Imagínate que se promoviera el comercio justo y todo este tema de redes y cadenas de valor entre las cooperativas mexicanas, pero también las colombianas, pero también las de Costa Rica, pero también las de Perú, pero también las de todo el mundo, y que entonces ustedes, entre ustedes, pudieran comercializar, pues olvídate. Nos dejaban a nosotros sin tela de dónde cortar para estar logrando que la gente vote por nosotros por dádivas. Entonces me dicen, no, Alejandra, hay que seguir mirando al sector social de la economía como una parte clientelar. Y decidí no hablar de cooperativas, sino titular mi ponencia como sector economía social y solidaria, precisamente porque abarca mucho más. Y porque estamos hablando de personas que están como servidoras públicas, pero también hay personas que están trabajando en el sector privado y que no están pudiendo irse a descansar y que no están pudiendo, no descansar, aguardar en sus casas por el tema del coronavirus, porque sus actividades no les permiten poderse realizar desde lejos, de forma virtual. Entonces implica que estén de forma presencial, haciendo o produciendo o creando. Y esas personas tampoco se pueden guardar. Y entonces, ¿qué es esta o para qué hablar de economía social y solidaria en este contexto? Pues primero habría que regresar a reconocer cuáles son estas obligaciones que tiene el Estado mexicano, en nuestro caso, porque soy mexicana, para aquellos que nos acompañan de otras latitudes. En México, el artículo 25 de la Constitución nos dice en su primer párrafo, corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los grupos, individuos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. Me parece que el Estado mexicano, desde antes, pero ahora, después del COVID-19, tendrá que justamente ser garante de lo que está diciendo este primer párrafo del artículo 25 constitucional. Y conste que aún no entro a hablar de la economía social y solidaria. Estoy hablando en términos generales. Esa es la obligación del Estado. ¿El Estado la ha estado cumpliendo hasta la fecha? El párrafo 2 dice, el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio. También nos dice la propia Constitución, dice, el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de las libertades que otorga esta Constitución. Al desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social el sector público, el sector privado y el sector social, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación. Así pues, podemos ver que el orden jurídico mexicano se divide en tres: público, privado y social. Desde que se hicieron unos llamados foros de Parlamento abierto para discutir el Plan Nacional de Desarrollo, adivinen qué sector estuvo excluido de estos foros. Pues sí, el sector social. Solamente se convocó al sector privado. Y actualmente, ahora que se han estado reuniendo con el señor presidente para tratar el tema de las acciones que se tendrán que llevar o que ya se están llevando a cabo para atender la pandemia del COVID-19, nuevamente, ¿qué sectores ha estado excluido de estas reuniones? Nuevamente, el sector social. Se han integrado, cuando me presentaba hace un momento la doctora Liz decía que tengo la suerte de ser parte en la dirección del Consejo Superior del Cooperativismo de la República Mexicana. Este consejo viene mandatado en la Ley General de Sociedades Cooperativas.
¿Saben qué es lo que me han dicho en distintos espacios de la administración pública o del poder legislativo en este sexenio? Que para qué sirve tener reconocimiento a distintas confederaciones cooperativistas del país, que eso solamente le daría poder a ese sector cooperativo, que así no funcionan las cosas, me dicen. Regrésate al tema electoral, Ale. En ese tema sí somos prioridad. Ahí sí puedes ir a hablar, participar en los foros, pero no pidas que se hagan cosas serias para el sector social. Eso no es rentable. Eso no es prioridad. De ahí no vienen líneas. Jurídicamente está mandatado. No me quise meter, reitero, a hablar de la Ley General de Sociedades Cooperativas o de la Ley de Economía Social y Solidaria en lo particular, porque, digo, está desde la Constitución. ¿Cuál es la duda, señores? Y en México tenemos tres, así como tres órdenes de tres sectores, público, privado y social. Cuando hablamos del orden jurídico se divide en esos tres. Eh, pues tenemos tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Por qué suena raro que un poder judicial pueda tener distintos puntos de vista que el poder ejecutivo? Si son autónomos, si son independientes. ¿Por qué el poder legislativo tendrá que esperarse a que le llegue línea del poder ejecutivo para poder actuar? ¿En qué puede beneficiar eso si jurídicamente para eso hay un proceso legislativo? Para eso se vota por los diputados o por los senadores, diputadas y diputados, senadores y senadoras, para que haya distintos poderes. Si todo se concentra en un poder, entonces jurídicamente ya no estaríamos hablando del orden jurídico mexicano, donde hablamos de tres poderes. Si hablamos de tres poderes, tenemos que reconocer lo que le está obligando a uno de esos poderes, nuestra Constitución, y que eso que le está mandatando la Constitución, si se cumpliese, en primer lugar podríamos atender problemas como una pandemia que se está viviendo hoy día sin el miedo, sin el temor de qué viene después, y no solamente desde el tema de la salud, que ya es bastante grave por sí mismo. Estoy hablando en el tema de qué vamos a comer. Al principio, algunas de las compañeras que están en la asociación civil que tengo la parte de formar parte de ella, era, podemos aguantar, comercializamos nuestros productos en línea. Sí, y cada vez que va apretando mucho más el cinturón, pues seguimos viendo que esta situación está mucho más complicada. Las vulnerabilidades son esa parte que ha permitido que la sociedad se integre y que sobreviva. Si no hubiéramos logrado trabajar, aprender a ser equipo, aprender a trabajar de forma solidaria como humanidad, ni siquiera existiríamos. Porque, pues si nos regresamos a la época de los mamuts, ¿cómo creemos que podíamos sobrevivir en aquella época si no iban a una parte a cazar en silencio y entre todos regresar con el producto cazado y distribuirlo, y la otra parte quedarse a buscar cuáles eran los frutos o la recolección que podía servir para la alimentación? Se tuvo que aprender a trabajar en equipo. Y esa parte de trabajar en equipo y de ser solidarios durante mucho tiempo se fue olvidando. Y las distintas doctrinas que fueron surgiendo sirvieron para justificar el individualismo, y la lucha del hombre es el lobo del hombre. Y entonces aquí es la lucha del más fuerte y a ver quién puede más. La pandemia nos está regresando a mirar que esto no es así. O ayudamos y hacemos trabajo solidario en equipo por el bien de todas las personas, o todas las personas somos susceptibles de podernos morir y no sobrevivir a esta pandemia. Aquí se trata de ser respetuosos y respetuosas con el otro y con la otra, pero también de saber hasta dónde llega el límite en el que yo puedo opinar o interferir en la vida de ese otro o de esa otra, y hasta dónde llega el límite de ese otro o de esa otra para no poder dañar mi integridad. Y en este caso, el tema de la salud, por ejemplo, ¿no? De aquellas personas que siguen saliendo a unas sabiendas de que si salen sin tener que hacerlo para convivir o para distraerse, pueden estar contagiando a otras personas. Entonces, aquí sí hablamos de hasta dónde llegan esos límites y hasta dónde llegan esos alcances. Y en toda esta parte de madeja de hilos que son distintos y que son muy variados, entra la economía social y solidaria, porque justamente es esta que surge o se origina desde el inicio de la humanidad.
porque tuvo que existir esta solidaridad humana para que la humanidad, valga la redundancia, para que podamos estar aquí hoy platicando entre nosotros y para que podamos seguir hablando de que podemos seguir viviendo después de esta pandemia. Pero si eso ya había ocurrido, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió que hizo que esta gran parte del individualismo se hiciera más fuerte que la parte social? ¿Qué fue lo que hizo que todos estos gremios que fueron surgiendo poco a poco para solidarizarse entre ellos y ellas y no permitir que o más bien permitir que existieran derechos que hicieran limitantes la fuerza que tenía un patrón sobre distintos trabajadores? Todos estos gremios, ¿en qué se fueron transformando y qué es lo que fueron logrando? Fíjense cómo, si observamos la historia desde este panorama, estaríamos viendo que venimos de estar siendo equipo y de pronto alguien dijo, esto es mío, estoy citando varias doctrinas políticas y sociales y económicas en el mismo tiempo, pues no me quiero detener tanto en ellas para que no se me vaya el tiempo, pero sí ejemplificar cómo de esta visión solidaria que nos permitió sobrevivir como humanidad, transitamos a esta visión individualista donde esto es mío y piso a los demás. ¿Y qué fue lo que hicieron estas personas que eran las demás para poder sobrevivir? Y entonces podemos hablar de los sindicatos, de cooperativas, de mutuales, de otro tipo de organizaciones que fueron surgiendo a lo largo del tiempo para justamente permitir que hubiera una defensa de aquellas partes vulnerables. Y en estas partes vulnerables siempre vamos a encontrar, pues también, por supuesto, el tema de las mujeres, ¿no? Y el propio tratamiento dentro de las empresas a las mujeres. Hablaba uno de nuestros ponentes del tema de la violencia y de las iniciativas distintas que surgen para atender este tema de la violencia, pero siempre son discursos que regreso al tema electorero, son discursos que venden, pero que no están buscando en realidad defender o resolver el tema de fondo. Como hablar del tema de los refugios, pero nadie nos está diciendo cuáles son los resultados que dieron estos refugios los años anteriores, cuáles son los protocolos mediante los cuales funcionan, para que entonces jurídicamente podamos revisarlos y debatirlos y ver qué tan funcional está siendo, darles tantos millones de pesos a cambio de cuántas personas que están siendo atendidas. Y además, ¿cuál es esa reinserción o cuál es esa posibilidad que tienen las mujeres de, una vez que salen de estos refugios, reinsertarse o insertarse en cuestiones económicas que les permitan ser autónomas? Porque es bien fácil decir, ¿por qué regresan con el agresor? Pues, ¿y de dónde van a mantenerse a ellas y a sus hijas e hijos? Este tema de la dependencia económica se ve muy claro, digo yo, en el tema de las mujeres violentadas, pero lo podemos ver en el tema de las sociedades. ¿Por qué sigue ganando fulano? ¿Por qué sigue ganando sutano? ¿Por qué la gente vota para acá o para allá? Por un tema de que no hay autonomía. Cuando una persona es libre para tomar decisiones es cuando los pesos que trae en la bolsa, en primer lugar trae pesos y en segundo lugar puede decidir en qué gastarse esos pesos. Mientras que no somos autónomos o autónomas, no podemos estar hablando de ese tema de las libertades. Las libertades vienen de la autonomía. Y tú le das autonomía a las personas cuando permites justamente que se cumpla esto que está diciendo nuestra Constitución, la Constitución mexicana, cuando reconoces que hay distintos poderes, cuando reconoces que hay distintos sectores. En el caso mexicano lo tenemos claro, en el caso europeo y de algunos otros países que he podido revisar sus legislaciones, tienen una dualidad en sus órdenes jurídicos, tienen lo público y tienen lo privado, pero no tienen lo social. Entonces, cuando hablan, por ejemplo, de economía social y solidaria, dicen que la economía social es una parte de la economía privada. Y, por ejemplo, aquí en México, cuando trataban de hacer alguna política pública para atender a la economía social o al sector social de la economía, me decían es que hay que meter al sector privado, porque en Europa dicen y porque no sé quién dice, y yo no, a ver, regresémonos, porque aquí el orden jurídico mexicano es muy claro. Y cuando hablamos del sector social de la economía, tenemos que atender a lo que nos está diciendo el artículo 25 constitucional, porque además, por fortuna, reglamentaria justamente la Ley de Economía Social y Solidaria de ese artículo. Pero de pronto ahora viene otro nuevo intento por reformar esa ley. Esto fue antes de la pandemia y la expectativa es que este tema de la economía social y solidaria tenga un giro que le dé para subir al espacio de prioridad que debe de tener cuando pase la pandemia. Esta iniciativa que había previa, que se estaba cocinando, decían en el INAES, iba tendiente a quitarle obligaciones al Instituto Nacional de la Economía Social y Solidaria con el argumento de que no hay recursos para el INAES, porque la economía social y solidaria no es un tema prioritario. En la cuarta transformación, ¿no es un tema prioritario? Pues no.
Así decían, así de fácil. No estoy hablando de cualquier persona, el director del INAES, con sus propias palabras, él nos dijo que, hablando de cooperativas, por ejemplo, no son presentables las cooperativas, habría que buscar otra figura jurídica porque las cooperativas dan problemas. Claro, como la toma de decisiones es democrática y cuando se toma decisiones de forma autónoma entre las personas que integran una organización social, por supuesto que va a haber disensos, pero hay quienes no están dispuestos a transitar con los disensos para lograr generar consensos, que lo quieren todo muy sencillo y en una figura clientelar a la que le voy a dar una lanita a cada quien, por favor manténgase quietecitos, en una reproducción de un sistema clientelar tan cuestionado, pues promover toma de decisiones de forma democrática no sería lo necesario, ni lo importante, ni lo indispensable, sino todo lo contrario. Dejemos que la gente siga solamente recibiendo lo que le vamos a dar sin chistar, porque eso es lo que hay. Y pues no, aquí no es eso lo que hay. Lo que hay es un Estado que tiene 3 poderes y un Estado que está conformado o representado a todas esas otras personas que no estamos allá arriba. Y si nos están representando, entonces es porque son nuestra voz. Por lo tanto, nos tienen que decir, y dame las gracias de que te estoy dando la oportunidad de escucharte. A ver, perdón, ustedes están allá justamente porque me están representando. Si están representando en el INAES las acciones de gobierno que tienen que atender al sector social de la economía, ¿a quién tendría que escuchar el INAES? Pues este sector social de la economía. Pero como el director dice que dan mucha lata a las cooperativas, entonces decidió desinvitar a los invitados a su consejo consultivo de fomento e invitar gente nueva que no tenía cooperativas para ver entre ellos qué se hacía. Sus palabras así fueron. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos desatendiendo lo que está en el mandato constitucional y legal para atender otras cuestiones que no son jurídicas y que más bien sí son y en mucho políticas. Pero políticas para buscar ¿qué? Clientela electoral, resultados electorales o políticas públicas eficientes y que nos brinden y nos doten de autonomía alimentaria, que sería lo primero que tendría que estar buscando este país. Y sí, por eso coincido en el tema de pensar que la economía social y solidaria es lo fundamental y coincido con las cooperativas que lo que están buscando es que se les quite la imagen clientelar de bajadoras de recursos y se les reconozca como lo que son, empresas del sector social de la economía. Pero entonces nos encontramos con otro grupo de personas que viven de generar o de hacer proyectos para que bajen recursos. Y entonces esas personas dicen, no, es que este tema de bajadores de recursos es el que tiene que seguir privando en México. Y confunden o desvirtúan la figura jurídica de una cooperativa con la de una asociación civil. En México, como tenemos muy claramente delimitado lo que es el sector público, el sector privado y el sector social, dentro de cada uno de estos sectores vamos a tener distintas figuras y cuando estamos hablando de empresas, una asociación civil no puede considerarse como empresa porque no lo es. Una asociación civil es una organización que no persigue, dice la legislación preponderantemente, fines de lucro. Una cooperativa no persigue la ganancia, no entra dentro de este esquema del mercado, porque lo que está persiguiendo es el excedente y lo más importante para una cooperativa son las personas, no lo que se va a producir como es para una empresa privada, que es la ganancia. Entonces hay que hacer grandes distinciones. Si no te nombran o no te llaman o no te invitan para conformar la política pública que va a dirigir este país por 6 años, te están dejando al margen de poder participar, incidir e incluso tomar decisiones. Las cajas de ahorro y préstamo de este país tienen recursos para poder dotar de financiamiento a empresas cooperativas de producción y de consumo. Sin embargo, la legislación, como está actualmente, no lo permite. ¿Por qué? Porque la legislación solo permite que las cooperativas puedan apoyarse o apoyar a sus integrantes. En este caso, las de ahorro y préstamo, solamente a quienes son socios o socias de una cooperativa de ahorro y préstamo. Y la legislación impide, en el caso mexicano, que las cooperativas puedan apoyarse entre sí. O sea, no pueden apoyar personas morales, solamente personas físicas. Esa transición se trató de hacer, al igual que quitarnos la visión clientelar y permitirnos reconocernos como lo que somos y ayudar a que esa toma de decisiones de las cooperativas no obstaculice el crecimiento de las propias cooperativas, como lo que son empresas sociales que tienen un gran impacto o que pueden tener un gran impacto a nivel nacional. Y la respuesta fue no se pueden hacer fuertes, lo que ya les decía al inicio de mi participación.
Pues esta visión y este argumento hueco por parte del legislativo y del ejecutivo para negarse a transitar, después de que pasa la pandemia o que pase la pandemia que estamos viviendo del COVID-19, tendrá de forma necesaria, considero, que acotarse a lo que le está mandatando la Constitución. O sea, esto ni siquiera requiere una reforma, requiere que se pongan a trabajar en lo que ya existe, lo que ya es letra, ya que ya están obligados. Y aquí me sumaría, algunas personas han insistido en redes sociales, a la doctora Liz, que qué se va a hacer para que haya consecuencias jurídicas ante las inacciones. Y aquí hay muchas consecuencias jurídicas que no se han impugnado respecto de distintas dependencias de gobierno federal, secretarías de Estado, que ya debieron de haber emitido reglas de operación que atendieran a lo que las legislaciones que les dan origen las obligan por mandato de ley y que no han estado haciendo. Uno de ellos es el INAES, pero el INAES no tenía presupuesto el sexenio pasado y este sexenio tiene mucho menos porque el director no sabe ni qué tiene que hacer ni cuál es la figura jurídica que le toca atender. Pero no nada más tenemos esas figuras jurídicas, está el sector rural en nuestro país. ¿Dónde están esas políticas públicas dirigidas al sector rural? Si bien es cierto que el manejo discrecional que se le pudo haber dado o que se le dio desde distintos espacios, esos recursos públicos que llegaban o que deberían de haber llegado a las y los productores de este país, también es cierto que hay muchas otras que no se dictaron como deberían haberse dictado. Porque ese tema de la capacitación que estamos logrando dar aquí de forma virtual, la capacitación y asistencia técnica para todo el sector rural, para todo el sector cooperativo mexicano, está mandatada por ley en distintos ordenamientos jurídicos que no se han llevado a cabo. De pronto se hace algo y ese algo no conviene, entonces lo hacemos chiquito y vámonos por otro lado y empezar de nuevo. Y de eso no se trata. Hay quienes dicen, es que aquellos eran de otro partido y esos los tachamos de malos y corruptos. Y estos son de otro partido y entonces estos son los buenos. Y a la que sigue otra vez. No, señor, somos personas. Y si de algo le sé, porque como dije, tengo la experiencia de participar en el tema electoral desde hace algunos años y legislativo también, aquí la verdad los partidos políticos y las personas, todo el mundo tiene intereses. Y los intereses de la gente solamente se verán reflejados cuando logremos hacer que nuestra voz se escuche allá. Y hasta este momento, la realidad es que no ha sido así. Hace poco me decían, ¿cómo se te ocurre aspirar al Consejo General del INE? Pues si no tienes padrino, si no eres de un sector privilegiado. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Pues es que no, Ale, eres muy soñadora. Pues sí, si no fuera soñadora, no le estaría dedicando desde hace años mi vida al sector social de la economía. Porque disensos hay muchos, cuestionamientos hay muchos al interior del sector. Pero yo sí creo en construir, yo sí creo en el consenso que se logra con la toma de decisiones de forma democrática. Y sí creo en nuestra Constitución y en las leyes mexicanas. Y también creo en las instituciones. Y lo que más miedo me da, o me daba, digo, veo que las cosas se han ido configurando de forma distinta, pero me daba miedo que se desaparecieran ahora ya no de forma nada más en la práctica, sino de forma operativa e incluso en las leyes, esta división de poderes. Porque eso de que de pronto llegue en línea y se aprueba todo y se cambia la Constitución y se hacen las reformas que se quieran hacer, ¡uy, cuidado! Para algo hay un proceso legislativo. El proceso legislativo debe respetarse y debe de cumplir ciertos procesos justamente para evitar un Estado autoritario, unipersonal. Eso a nadie nos conviene. Estamos en un país, México, que es un país libre, que tiene sus bases democráticas establecidas a nivel constitucional, pero además forma parte de tratados internacionales y esperemos que eso siga siendo respetado. La omisión de distintos actores públicos para resolver o atender de forma inmediata, con toma de decisiones y con políticas públicas integrales. Felicito lo que decía el doctor Chacón, que se está haciendo desde un espacio municipal, pero las políticas públicas, señores, tienen que ser integrales y tiene que resolver eso en todo el país, donde están las otras secretarías de Estado trabajando, proponiendo, porque los recursos están ahí. ¿Dónde están? No solamente hablo de los económicos, hablo de los humanos, porque la gente necesita reactivarse. ¿Qué pasa con aquellas personas que ya tenían sus cosechas y que ya tenían su producción armada? Y no hablo de quienes estén esperando recibir una dádiva del gobierno. Hablo de quienes están esperando poder comercializar lo que ya tienen y comercializarlo a precios justos. ¿Dónde está la política pública para que llegue ahí?
¿Dónde está facilitarnos tener esa interacción entre la gente que estamos tratando de reactivar nuestra economía? ¿Dónde está ese tratar de que las personas que tienen un producto? Hay países que no son productores y hemos estado tratando desde este lado, desde la economía social, ayudar a que se puedan comercializar esos productos hacia afuera. Pero esa política pública debería de estar haciéndola el gobierno, pero no la hacen porque eso daría autonomía. Y la autonomía, reitero, pues no es rentable. Necesitamos clientela. Esa es la visión y la transición que, respetando la Constitución, debería de haberse aplicado desde antes. Pero la expectativa es que una vez que pase la pandemia, la economía social y solidaria se convierta en una prioridad, no solamente en México, sino a nivel mundial. Porque si bien es cierto, hay algunos países para los cuales la economía social representa más, por ejemplo, en Alemania, más del 90% de la banca pertenece a la banca de ahorro y préstamo, de las cooperativas. La banca privada representa menos del 10%, porque hay una suerte de banca pública establecida en una banca social como la que se quiso hacer en México, que no es lo mismo que la de ahorro y préstamo, que representa un porcentaje alrededor del 5%. Estamos hablando de otro tipo de forma de organización y de reconocimiento dentro de su orden jurídico. En el caso mexicano, ¿qué tendríamos que hacer? Pues de entrar a escuchar. Si estamos afuera del Plan Nacional de Desarrollo, pues tendríamos que entrar. Si estamos viendo que en este caso la academia no está siendo tampoco escuchada para que esté vinculada, que sea vinculante todo el desarrollo que tiene la academia para este sector social de la economía. Y en el sector social de la economía, recordemos que están los sindicatos. Hoy día, decía hace un momento, no nada más son los servidores públicos, las y los servidores públicos, sino también son las personas que tienen que estar trabajando y que pertenecen al sector Ale, público. perdónale, tienes 2 minutos porque ya se pasó un poquito el tiempo. Perdón que te No, pues, interrumpa, Ale, todavía no tenemos una ponencia más. Sí, puedes muchísimas concluir. gracias. Y nada más cierro dándote las gracias y ojalá que lo que hemos podido comentar aquí sirva para seguirnos unificando y como academia, pues seguir proponiendo para que nuestro mundo siga vivo. Muchas gracias, Liz, y disculpen haberme tardado o tomado más tiempo. Gracias. No, Ale, al contrario, muchísimas gracias a ti, Ale. Me da mucha pena también cortar el tiempo, que esto es para mucho más. Definitivamente lo que tú dices es muy importante. Recordemos que los Estados Unidos de América lograron ser primera potencia en el mundo gracias al cooperativismo, del cual tú nos estás hablando magistralmente, Ale. Definitivamente sí, desgraciadamente en la parte política tiene mucho que ver en esto, la parte del ejercicio del poder. Quizás se pueda tomar, como decía Milton Friedman, ¿no? Esta parte de la crisis como una ventaja para efecto de que la sociedad nos hagamos presentes, y entonces en este sentido, si no encontramos una buena respuesta por parte de nuestros gobiernos para hacer frente a esta crisis económica, mi querida Ale, no nos va a quedar otra cosa más que efectivamente sí hacer frente a esta crisis con elementos cooperativistas, mi querida Ale, como tú lo hiciste. Quiero hacer una acotación rápidamente en el sentido de que la delincuencia organizada también está aportando, fíjate, no estoy de acuerdo, obviamente nadie podemos estar de acuerdo en eso, pero están aportando económicamente hacia esta problemática económica ante el COVID. No solamente en México, que hay cárteles que están otorgando despensas a varias partes de los municipios más pobres dentro de México, también en Alemania, la delincuencia organizada está aportando económicamente hacia la gente que más lo necesita, y estoy segura que en muchas partes del mundo lo está haciendo. Entonces, bueno, ¿cómo hacer frente a esa parte? Necesitamos pensar que si efectivamente viene un nuevo orden mundial, viene un nuevo orden económico, un nuevo orden político, un nuevo orden jurídico después del COVID-19, después de aquellos que pudieran acabar vivos o que pudiéramos terminar vivos ante esta pandemia, porque bueno, recordemos que es un virus que no se le conoce mucho y que hasta científicamente se le está atacando. Ale, te agradezco infinita.